Hola, ¿qué hay? Saludos a Javier, a Vicky, a Grace, a Eduardo. Este, esta, este cuatrimestre me toca darles lo que es Derecho Procesal del Trabajo. Y por cuestiones, como ustedes saben, de que aún no están autorizados el uso de las instalaciones en el plantel Tláhuac, tenemos que enviar algunos videos con material correspondiente a la clase que me toca impartirles. Se nos ha pedido que lo dividamos en 3 puntos. Uno hablando de nuestra currícula laboral. Dos, que se hable un poquito del tema o que se desarrolle un tema de lo que se les va a dar en este cuatrimestre, y que finalmente se les deje un trabajo o una tarea para efectos de que vayamos involucrándonos en el tema. Con ustedes he platicado algunas cuestiones ya de mis andanzas laborales, y las cuales se remontan a 1981, cuando empecé a trabajar como maestro en la escuela secundaria. Después, en 1985, empecé a trabajar como abogado dictaminador en la Secretaría de Programación y Presupuesto, que ya desapareció, y en la cual empecé mis actividades como abogado. Inicié desarrollando lo que es la materia migratoria, asuntos laborales y un poquito de actividades fiscales. Dentro de esa misma dependencia se me permitió desarrollar la actividad de contratos, y después me fui a Ruta 100, donde estuve como analista haciendo todo lo que respecta a la contratación y lo que era la asesoría de cualquier materia que se nos presentara. Después de ahí me fui a la Contraloría del Estado de México, donde fui jefe de departamento en materia penal. Y aquí la actividad se dedicaba, estaba a realizar en aquel entonces las denuncias penales en las cuales se veían involucrada la Secretaría de la Contraloría. De ahí me regresé al Distrito Federal a trabajar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, donde estuve como secretario de audiencias y posteriormente estuve como secretario de acuerdos. De ahí se me invitó en 1991 al Tribunal Federal Electoral, donde estuve trabajando 6 años. 6 años donde estuve como secretario particular, y después terminé como secretario de estudio y cuenta. En el 97 se me invitó a trabajar a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, y ahí inicié mis actividades como coordinador de zona. Después estuve como secretario particular del fiscal y posteriormente estuve como director general jurídico, en el cual se me encargaba la revisión de las averiguaciones previas para que estuvieran debidamente integradas, y de ahí se enviaba al área de procesos, donde ellos eran los que consignaban los expedientes a los juzgados a efecto de solicitar órdenes de aprehensiones o de continuar el proceso en esos términos. Terminando el año 2000, se me invitó a colaborar en el despacho de Jorge Arispe, y con el cual inicié la materia penal, que es, creo, mi mero fuerte, y entonces con él estuve bastantitos años hasta que él falleció y se me dejó al frente del despacho. Ahí se me hizo apoderado Banamex, sigo siendo apoderado de Banamex, tengo algunas empresas químicas como apoderado y algunas cuestiones que me han permitido abrir pequeños despachos en San Luis Potosí y en Cancún. Como ustedes saben, yo estoy viviendo allá, y por cuestiones de salud y cuestiones de la maestría que estoy desarrollando, me encuentro aquí en el Distrito Federal. Me permite aceptar algunas de las materias, no porque quiera estar mucho tiempo en el plantel, sino porque los conocimientos que tengo me permiten así desarrollarlo. Aceptar dar en materia penal, pues porque estoy en la Procuraduría General de la República,
laboral, porque estuve en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, electoral, porque estuve en el Tribunal Federal Electoral, y los demás conocimientos abarcan la cuestión civil familiar por el despacho en el que estuve. De ahí pues se ha venido generando ya casi 31 años de actividad como abogado, y eso en breves términos es mi respaldo en cuanto a la actividad laboral que tengo. Quizás se me escape uno que otro de la memoria, pero pues por ahí más o menos esa es la actividad. Mi especialización pues siento que es más hacia lo penal, sin que me tiemble la mano para entrar a investigar o representar en cualquier otro tipo de materia a las personas que así lo soliciten. En el cuatrimestre de este año se va a componer de lo que es el derecho procesal del trabajo. El derecho procesal del trabajo es un poquito complicado y para efectos de entrar de lleno a la materia tendríamos que buscar un poquito en los conocimientos de las materias que les han impartido en esta materia, sobre todo lo que es derecho individual, derecho colectivo del trabajo. Parece que en la universidad les llaman de otra forma. Tenemos que establecer obviamente los principios y las diferencias entre el derecho individual y el derecho del trabajo. Hay algunos maestros que tienen una opinión, otros no concuerdan en la situación entre el artículo 5 y el artículo 123 de la Constitución. Algunos dicen deben que estar o el quinto en el 123 o el 123 en el quinto. Son situaciones que ya son de opiniones. En lo personal creo que el quinto es una cosa y el 123 es otra cosa. El artículo 5 constitucional está regulado para efectos de ver la libertad de profesión que se tiene, y el artículo 123 para efectos de la situación social de los trabajadores en ese campo. Hay toda una historia conforme al artículo 123. Tendríamos que remontarnos allá a los años de 1917 para efectos de ver su génesis, ya que como ustedes saben la revolución en 1917 es un movimiento de origen campesino. Aquí el problema que tenemos es que tenemos vecinos que gritan mucho, pueden ladrar los perros, pueden escuchar la música de los vecinos. Entonces, pues vamos a ver, esperemos que no entren esos sonidos. Y estamos platicando el artículo 123, que sus orígenes tienen en el año de 1917-1920, por la cuestión de que el origen de la Revolución Mexicana es campesino, y esta diferencia de grupos que se crea entre Zapata, Villa, Carranza, Álvaro Obregón, pasando por Pascual Orozco, Abraham González, Plutarco Elías Calles, todos ellos tienen una diversidad de pensamiento. Si ustedes ven el origen, debido a que el campesinado ya no seguía mucho al movimiento militar, que fueron quienes lograron propiamente el éxito de la llamada Revolución Mexicana, esta se constituye a través de lo que son los sindicatos. Tanto Obregón como Plutarco Elías Calles son los que configuran este tipo de apoyo para sus candidaturas y configuran su forma de administración en base a generar lo que es esta Confederación de Trabajadores Mexicanos y tratar de sindicalizar a todos los trabajadores para efectos de que se les apoyara. Ese es uno de los orígenes que tiene el artículo 123 constitucional. Entonces, en mi opinión, son dos cuestiones distintas, el artículo 5 constitucional y el artículo 123. Partiría más de esas situaciones para efectos de entender lo que es una demanda laboral para efectos de relaciones laborales de manera individual, y para efectos de entender cuando se presentan derechos colectivos de trabajo, que son distintos. Y a partir de esos puntos tendríamos que entrar a ver la cuestión procesal, ya que de una u otra manera, si bien es cierto que las autoridades que van a representar o van a resolver este tipo de cuestiones son tanto la Junta Local como la Junta Federal y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, tienen una manera propia de resolver sus asuntos. Si bien es cierto que entendemos que el derecho procesal
tiene como base el procesal civil y el procesal penal, entendemos que son cuestiones distintas. Tenemos, si bien es cierto, una teoría general del derecho que nos enseña las bases para efectos de establecer que hay un solo proceso o que de ese proceso partimos para establecerlo a las diferentes materias, debemos de entender que tienen funciones distintas, ya que en este aspecto, si los buscamos desde el derecho procesal civil, tenemos que resolver cuestiones de obligaciones. Si lo vemos a la luz del derecho penal, entendemos que tenemos que integrar un delito, en el cual se va a determinar la cuestión de inculpabilidad o culpabilidad de una persona. Tenemos alguna cuestión procesal en ese aspecto que tendría entonces que decirnos cómo es la situación en materia laboral. Si ustedes lo ven o lo platicaremos más adelante, tenemos la ventaja o se tiene la ventaja en este tipo de cuestiones que el proceso se convierte en una situación muy sencilla por la cuestión de que las autoridades están obligadas a suplir la deficiencia de la queja y a intervenir de oficio en favor del trabajador. Entonces eso facilita muchas cuestiones. No es que los abogados omitamos las reglas de cómo se debe cumplir un proceso. Hay cierto tipo de cuestiones que se deben de cumplir. Si nos vamos a las cuestiones estrictamente procesales, aquí en materia procesal laboral tenemos unas lagunas un poquito fuera de lo que deben ser los requisitos de una demanda. ¿Por qué? Porque un trabajador puede presentar su demanda con los simples hechos, puede incluso no solicitar prestaciones o puede no tener en este tipo de cuestiones cuál es la acción que ejercita, porque aquí tenemos que se puede ejercitar la indemnización constitucional o la reinstalación del trabajador, por una parte. Pero en este tipo de cuestiones, aunque la demanda vaya hecha en una sola hojita y no cumpla con los requisitos que se exigen en otros tribunales, la Junta local o federal y el Tribunal Federal de Conciliación en ese aspecto deben de suplir la deficiencia de la queja e intervenir de oficio, y en consecuencia van a ajustar todas aquellas cuestiones que el trabajador no haya formulado. En consecuencia, por el simple hecho de presentar la demanda, el trabajador se ve beneficiado con este tipo de aspectos, y con tal motivo, pues en esta suplencia y en esta intervención de oficio se puede emplazar al patrón. Esto lo vamos a platicar más adelante con puntos más detallados, y en consecuencia con que el trabajador diga que tiene un patrón que conoce su domicilio y que logremos aquitar que desempeñaba funciones o actividades dentro de esa empresa o para un patrón como persona física, entendemos entonces que se emplazará, y dentro de ese emplazamiento pues se darán 9 días al patrón para que conteste la demanda, y la demanda pues tendrá que venir con la carga procesal para el patrón de demostrar que esa persona o no era su trabajador o que fue despedido, tal como lo establecen las causales del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que prestar mucha atención a diferentes formas de lo que se considera proceso en el trabajo, porque si bien es cierto que sí se establece de una u otra forma un proceso mixto, ya que se siguen algunas cosas por escrito y las pruebas se desahogan de manera oral, entonces tenemos que ajustar algunas consideraciones, como son estos principios que se nos han enseñado de contradicción, que no existiría como tal, principio de inmediatez, que tampoco existe porque el juez nunca está presente en las audiencias, y entonces el principio de la oralidad solo se practica en las audiencias cuando se da el desahogo de pruebas. Propiamente lo demás casi siempre se hace por escrito. Consecuencia, el proceso sí tiene que cumplir, tiene que ajustarse a ciertas cuestiones procesales civiles, ya que así se establece que en este caso, cuando existe una laguna, alguna cuestión oscura, alguna deficiencia, entonces vendrá el auxilio del Código Procesal Civil. Tanto la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado como la Ley Federal del Trabajo así lo disponen. Entonces cualquier problemilla que existe inmediatamente corren o acuden a cubrirla con el Código Procesal Civil. En lo personal creo que esto ha hecho
que el punto procesal del trabajo tenga un retraso, ya que no ha evolucionado en ese aspecto. Si bien es cierto que tenemos reformas en el 80 y las últimas reformas que se apresaron en 2008-2009, no han sido más que cuestión sustantiva, ya que procesalmente hablando seguimos con las mismas vertientes. Presentar la demanda, que se cumpla la deficiencia, que emplacemos con los vicios que existen en las juntas, en las dos juntas, o en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de emplazar al patrón y que normalmente se le emplace con 1 o 2 días de diferencia a la audiencia de ley, que en consecuencia hace que, como está corriendo el término, pues la audiencia no se desahogue, que se tenga que hacer otra que se tenga que señalar otra audiencia, la cual se señalará, si bien nos va en 2 o 3 meses. Y así estaremos. Veremos en este aspecto que los plazos en la materia laboral no son muy justos, aun cuando se ha establecido en la última reforma que el proceso debe de durar 1 año. Es muy difícil por la cuestión del barullo que existe en las juntas para efectos de tener un proceso tan puro como se quisiera. Entonces, en esa cuestión, pues vamos a tener que ir viendo ahí algunos asuntillos, como presentar la demanda, la contestación de la demanda. En este aspecto tendremos que ver los amparos indirectos, que se promueven mucho por la cuestión de los autos de trámites, y finalmente amparo directo en contra del laudo. Los recursos en la Ley Federal del Trabajo no se dan conforme a otras leyes. En consecuencia, aquí no hay necesidad de agotar esas instancias que las hemos platicado, en la cuestión de que tenemos que agotar primero las defensas legales para después poder acudir al amparo indirecto o al amparo directo, en ese tipo de actividades que requiere cualquier abogado que esté representando a un trabajador. Entonces, en este punto vamos a ver cómo se formula una demanda, cómo se hace una contestación de demanda, los amparos. Ya por ahí vimos alguna cuestión en otro cuatrimestre, los amparos. Bueno, vimos la técnica, porque la práctica de amparo, pues creo que aún no la tienen en esa situación, pero pues lo podemos involucrar aquí un poquito para ir avanzando en esa materia y ir ajustando algunos puntos en esa cuestión. El temario es un poquito amplio, hay que meterle un poquito de velocidad para ver todas las cuestiones. Obviamente vamos a tratar de seguir como siempre al maestro Mario de la Cueva, al maestro Juan B. Climent. Tal vez consultemos un poquito allá a Trueba Urbina, que aunque es un profesor de hace muchos años ya fallecido, pues creo que es de los profesores que finalmente tenemos que consultar, porque son aquellos los que dieron las bases para efectos de abrir esta interesante área del derecho laboral, que aun cuando tiene muchos años de manejarse, pues siempre encontramos alguna cuestión que en lo personal opino que no se ha sido superada procesalmente. Recordamos que las sentencias son laudos en ese aspecto, que así se les llamó por alguna cuestión porfirista de aquellos años, por cuestiones de resolver los planteamientos de huelga en aquellos aspectos. Tenemos que recordar esas situaciones de huelgas legales, ilegales, inexistentes, existentes, y algunos puntos que por ahí puedan haberse quedado atorados para efectos de ir hablando procesalmente de la materia. Quizá podamos ahondar en este aspecto, ya lo que es la cuestión procesal. Como les estoy comentando, pues todo parte del procesal civil, pero el problema sigue generado en la cuestión, como les apunté al principio, de que el derecho procesal civil se genera para efectos de resolver cuestiones de acciones y obligaciones personales que surgen entre personas físicas. En consecuencia, este procedimiento que se lleva a todos y cada uno de los procesos que ustedes se encuentran, se van a dar cuenta desde el punto de vista del ofrecimiento de pruebas. En todos los procesos se ofrecen las mismas pruebas: confesional, testimoniales, periciales, documentales privadas, documentales públicas,
lo de siempre, presunciones legales, instrumentales, de actuaciones, las cuales tienen todas y cada uno un punto que resolver en ese aspecto. Se usan mucho, pero finalmente la cuestión es que llegamos a los puntos de partida al momento en que se dicta sentencia. Veremos más adelante, o conforme vayamos avanzando en cuestión procesal, que la mayoría de los sujetos procesales pues no van a satisfacer lo que se debe vertir en no, para tratar de influir en la opinión del juez. Las confesionales, pues sabemos que la mayoría de las personas que van a desahogar posiciones o preguntas, como ustedes lo quieran llamar, están asesorados. Entonces siempre van a decir no, 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 no. Los testigos van a estar en favor de las personas a las que quieren apoyar o sobre los quieren dar más luz sobre los hechos sobre los cuales les constan, y en consecuencia un juez siempre va a decir la confesional no me sirve, testimonial no me sirve, y en consecuencia siempre se van a ir a los documentos en todos los procesos. Entonces con este motivo habría que ver, o habríamos que consultar en ese aspecto si siguen siendo importantes este tipo de pruebas. Recordemos que en materia penal ya la prueba confesional pues ya no hace prueba plena. En consecuencia vemos que en ese aspecto algunos derechos procesales han avanzado, han estado quitando cierto tipo de cuestiones, y el derecho laboral sigue en este aspecto retrasado. Seguimos utilizando las mismas herramientas de hace muchos, muchos, muchos años, no han querido evolucionar, y nos vamos a dar cuenta de ello conforme estemos viendo ya las cuestiones académicas, técnicas y doctrinarias. Les recuerdo como siempre que en este aspecto, para resolver cualquier duda que tengamos, tenemos que acudir al código, a la jurisprudencia, a la doctrina, tenemos que acudir al derecho comparado, y ahora, no sé si afortunado o desafortunadamente, tenemos que involucrar a los derechos humanos. En consecuencia, pues son 5 puntos que tenemos que estar checando, que tenemos que estar muy atentos, cómo los vamos a ir aclarando para efectos de cuando hagamos nuestras demandas, nuestras contestaciones de demanda y nuestros amparos indirectos y directos. Es un poquito complicada la materia por la cuestión de que no ha evolucionado. Tenemos ya nuevas cuestiones que nos permiten más darnos cuenta de ellos, como es el derecho electoral, que sigue utilizando pruebas que no tienen caso de ser. En este caso serían pruebas impertinentes. Ustedes ya hablamos del tema de cuándo es la pertinencia de la prueba y cuándo una prueba es impertinente. Entonces aquí en esta cuestión procesal del trabajo lo iremos abriendo, lo iremos platicando, y nos daremos cuenta de cuáles son las pruebas que verdaderamente se deben ofrecer en este tipo de cuestiones. Las fuentes, pues las fuentes del derecho procesal en este aspecto, seguimos partiendo de la situación que es el procesal civil, procesal penal, y de ahí se abren las puertas para efectos de involucrarnos. Diferentes formas de atender, sí. Las juntas, presenta uno la demanda sin pruebas, en el Tribunal Federal con Conciliación y Arbitraje se presenta la demanda acompañado de las pruebas. Entonces hay ciertos puntos a tratar ahí que tenemos que ir aclarando. En cuestiones de doctrinas, pues creo que es más importante ahora que estemos juntos que las veamos. No creo que sea bastante estárselas comentando en video, por lo cual quedaría un poquito pendiente esa cuestión. Libros de consulta. Como siempre les he platicado, el que ustedes quieran. Normalmente yo parto de las cuestiones y opiniones de Mario de la Cueva, que fue el generador de la Ley Federal del Trabajo, las reformas del 80, después Juan B. Climen, que en mi opinión es de los mejores procesalistas que existen en la República Mexicana. Obviamente que tendríamos que quizá Néstor de Buen, por ser el más veterano de los contemporáneos y que ha vertido ya con sus escritos, sus libros y sus opiniones, pues buscando aclarar algunos puntos oscuros, algunas cuestiones de antinomias que existen ahí en la Ley Federal del Trabajo. No se me ocurre pensar más que tenemos que partir
tenemos que refrescar nuestra memoria de las cuestiones individuales y de las cuestiones colectivas de trabajo para poder ir clarificando la materia y pues veremos el programa. Y pues definiciones tendríamos que buscarlas en ese aspecto. Dárselas ahorita pues lo siento un poquito que no habría mucha consistencia porque me gustaría escuchar mucho sus opiniones respecto de ellas. De tarea, me gustaría que ustedes empezaran a investigar en este tipo de cuestiones si hay una diferencia entre el derecho procesal civil, derecho procesal penal y el derecho procesal laboral. Cualquiera de los libros que he mencionado, porque tenemos esta cuestión procesal. En esta cuestión procesal, incluso he comentado con ustedes que por allá existen algunos abogados y algunos colegios que nos hablan de una cuestión procesal constitucional, cuando la Constitución no tiene que ver con un proceso, con una aplicación de procesos, cuando la ley de amparo tampoco tiene un proceso. Entonces en este tipo de cuestiones tendríamos que checar si existe un procesal constitucional. ¿Por qué? Porque finalmente vamos a llegar nosotros a buscar o a interponer las cuestiones de amparos laborales. Entonces tendríamos que darnos cuenta ahí en este ramo de que existen muchos procesos, pero realmente todos parten de uno, que es el procesal civil. En consecuencia, vamos a tratar de buscar figuras que nos den un poquito, que nos amplíen si hay necesidad de hacer cambios importantes en la Ley Federal del Trabajo. En esa cuestión, quizá incluso eso nos impulse a poder presentar algún trabajo o alguna opinión dentro de la revista que tiene la universidad, para efectos de repartirla en los grupos, en los demás grupos de las generaciones que estudian Derecho, para que nos den su opinión sobre ese trabajo. A lo mejor sería un trabajo final esto que les estoy proponiendo. Y pues no me queda más que mandarles un abrazo, un saludo, espero verlos con gusto la próxima semana. Y cualquier duda o cuestión que quieran iniciar, pues tienen mis teléfonos, tenemos este famoso grupo de WhatsApp, y pues a través de ello cualquier cosa, sus comentarios que me quieran hacer llegar, pues con gusto los platicamos. Un saludo.